Bien, mis queridos niños, vamos a aprender ahora cómo desplazarnos por una hoja de cálculo. Estamos aquí, voy a ampliar el zoom. Estos rectangulitos que tú observas aquí se llaman celdas. Vamos a colocar el nombre aquí, celdas. Celda. Entonces, esta celda se lee de la siguiente manera. ¿Qué es una celda? Antes de continuar. Una celda es la intersección entre una columna y una fila. Entonces, para yo leer esta celda, digo que estoy en la columna C. Vamos a colocar aquí, celda, columna C, columna C, fila 4. Así se lee. Columna C, fila 4. ¿Y cómo se escribe cuando estemos trabajando más adelante para sumar una serie de números? Se escribe de la siguiente manera: C4. ¿Ya? Entonces C4 significa columna C, fila 4. Si yo escribo F2, ¿qué significa eso? Columna F, fila 2. Vamos a escribirlo acá de este lado. Columna F, fila 2. Si yo quiero ubicarme, por ejemplo, en la columna B7, B7. Entonces, de esta manera leemos la posición donde se encuentra el texto o el número en este caso. Para la hoja de cálculo, por lo general, siempre trabajamos con números. Entonces, para desplazarnos hacia la última columna, mira que cuando yo me desplazo, vamos a utilizar la tecla flecha hacia la derecha. Cuando yo me desplazo, mira que al llegar a la columna Z, empieza nuevamente la columna AA, AB, AC, AD, hasta la columna AZ. Y después, que termina ahí, empieza BA, BB, BC, etc. ¿Cómo hacemos entonces para desplazarnos hacia la última columna? Sostenemos, ahí en tu teclado, sostiene la tecla control y con la flecha hacia la derecha te desplazas hacia la última columna. La última columna aquí viene siendo la XFD. Y para desplazarnos hacia la primera columna, sostengo la tecla control. Recuerda que la tecla control es la CTRL. Búscala ahí en el teclado. La sostienes, control y flecha hacia la izquierda y te ubicas en la primera columna. Ahora quiero desplazarme a la última fila. Sostengo la tecla control CTRL, la tecla esa, la sostengo y presiono flecha hacia abajo. Control hacia abajo y me lleva a la última fila. Mira la última fila, o sea, ¿cuántas filas tiene esta hoja de cálculo? Tiene 1.048.576 filas. Si me quiero desplazar hacia la primera fila, control nuevamente, la tecla control sostenida y flecha hacia arriba y me lleva hacia la primera fila. Bien, el Excel trabaja con rangos. Vamos a escribirlo aquí, rangos. ¿Qué es un rango? Un rango es un conjunto de celdas seleccionadas. Vamos a ver un ejemplo. Queremos seleccionar el rango
B3, entonces me ubico aquí, columna B, fila 3, hasta el rango F4. Entonces selecciono todo esto de aquí y aquí he seleccionado desde B3 hasta F4. ¿Para qué utilizamos los rangos? Los rangos los utilizamos, por ejemplo, aquí estoy seleccionando este rango de datos. ¿Para qué? Para aplicar negrilla, cursiva, subrayado, el tamaño de la letra, si lo quiero grande, el tipo de letra, ¿sí? El color de la letra. Para eso me sirven los rangos. Vamos ahora a seleccionar otro rango. Por ejemplo, seleccionemos el rango, nos piden seleccionar el rango, o vamos a ver los rangos, más bien, los rangos de 1, 2 puntos, D1, 2 puntos, F5, F5. De esa manera se lee seleccionar los rangos desde D1 hasta F5. Entonces D1, ¿dónde está? Columna D, fila 1. Ahí estoy. Ahora hasta F5. Entonces selecciono todo esto y llego hasta la fila F5. Aquí está la fila, perdón, la columna F y la fila 5. Entonces este es el rango D1, F5. Nos piden seleccionar el rango C5, C5, E10, C5, E10. Así se escribe. Seleccionar el rango C5, E10. Entonces nos ubicamos en la columna C, fila 5. Estamos aquí. Hasta E10. Entonces selecciono todo esto y busco la fila 10. Aquí está la fila 10. Ese es el rango seleccionado. Otro rango. Seleccionemos desde el rango E4, 2 puntos, hasta el rango G9. Entonces me ubico en la columna E, fila 4. Columna E, fila 4, hasta la columna G y busco la fila 9. G9. Ese es el rango E4, G9. Bien, entonces el objetivo de la clase es que tú pongas en práctica lo que te acabo de explicar a través de este video. Mire para qué me sirve la selección de rango, además de lo que hicimos ahorita. Yo selecciono este rango de datos que viene siendo desde A2 hasta C4 y presiono la tecla suprimir y ahí elimino ese texto. Si yo quiero seleccionar toda la hoja de cálculo, entonces miren que aquí entre la columna A y la fila 1 hay un espaciecito, doy clic aquí y selecciono toda la hoja de cálculo. Si quiero seleccionar una columna completa, simplemente le doy clic en el encabezado, por ejemplo la columna C, le doy clic ahí y he seleccionado toda la columna C. Si quiero seleccionar la fila 7, simplemente le doy clic aquí, fila 7. Bien, mis queridos niños, el objetivo de la clase de hoy es que tú me hagas un video donde vas a mostrarme la práctica que hicimos en esta, valga la redundancia, en este segundo video. Ese es el objetivo de la clase. Y en la siguiente clase ya desarrollaremos unas hojas de cálculo. Dios te bendiga, Dios te guarde.